Hoy veremos dos historias de espeleología verdaderamente aterradoras que salieron terriblemente mal. En la primera, el espeleólogo hizo los cálculos de su propia muerte, el agua subiendo, la temperatura bajando y el tiempo agotándose mientras quedaba atrapado, enterrado vivo, en una tumba de 3 metros de profundidad. En la segunda, ni siquiera 1000 inmersiones previas pudieron salvar al buzo de un final trágico. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Bajo un cielo gris de enero, en el condado de Perry, Missouri, Don Beetle conducía por los caminos de tierra embarrados hacia un sumidero prometedor cerca de Mystery Cave. La fecha era el 9 de enero de 1993, un sábado que pronto pondría a prueba los límites de la resistencia humana. La semana anterior había traído lluvias torrenciales, casi 5 pulgadas, 127 milímetros en todo el condado, empapando el karst de piedra caliza que formaba un panal bajo la delgada capa de suelo de la región. Beetle estacionó su vehículo al borde del bosque y reunió su equipo: lámpara frontal, linterna de repuesto, herramientas de excavación, agua y un termo con café caliente. La temperatura rondaba los 38 grados. Fahrenheit, 3.3 grados Celsius. No lo suficientemente fría como para ser peligrosa, pero sí lo bastante fresca como para robar el calor del cuerpo cuando la ropa está mojada. Llevaba ropa interior térmica bajo un traje impermeable, una precaución estándar para las exploraciones invernales. Su aliento formaba pequeñas nubes mientras caminaba el cuarto de milla, 0,4 kilómetros, hasta su lugar de excavación. El sumidero que había captado la atención de Beetle era modesto para los estándares del condado de Perry, aproximadamente 1.8 metros de ancho por 3.7 metros de largo, con una profundidad de 3.7 metros. Sus paredes caían en vertical en los extremos estrechos, mientras que en las secciones más anchas sobresalían de forma precaria. Lo que hacía significativa esta depresión en particular era una pequeña abertura que Beetle había descubierto previamente en el fondo, la cual posiblemente conducía a un sistema de cuevas aún inexplorado. El condado de Perry ya era famoso entre los espeleólogos por albergar algunos de los sistemas de cuevas más largos de Estados Unidos, con más de 700 cuevas documentadas. Cada nuevo descubrimiento representaba un triunfo dentro de la comunidad espeleológica, unida y apasionada. Cuando Beetle llegó a las 12 del mediodía, lo esperaba una decepción. Las fuertes lluvias de la semana habían deshecho por completo sus esfuerzos anteriores. La pequeña abertura se había derrumbado y el lodo hundido llenaba toda el área de excavación. Pero Beetle estaba decidido. Trabajando metódicamente con su herramienta de excavación, comenzó a remover la arcilla saturada y los fragmentos de piedra caliza, apilando los escombros a lo largo de los bordes inclinados del sumidero. El trabajo era físicamente exigente, y pronto el sudor empapó su capa térmica a pesar del aire fresco. Durante 3 horas avanzó de forma constante, deteniéndose ocasionalmente para beber de su termo. Aproximadamente a las 3 de la tarde, mientras Beetle se agachaba para examinar lo que podría haber sido la reaparición de la abertura, el desastre ocurrió sin previo aviso. El lodo y las rocas acumuladas que había estado depositando en las pendientes cedieron repentinamente, deslizándose en una espesa avalancha que lo envolvió hasta la cintura en cuestión de segundos. El impacto inicial de la masa fría y húmeda contra su cuerpo fue rápidamente reemplazado por la alarmante realización de que estaba atrapado. La arcilla densa, con más de 45 kilogramos por pie cúbico, apretaba la parte inferior de su cuerpo con una succión implacable. Manteniendo la calma, Beetle intentó liberarse por sus propios medios. En 5 ocasiones distintas, logró retirar suficiente material como para descubrir sus rodillas, pero cada esfuerzo resultó inútil. La fuerza de succión de la arcilla, combinada con el constante deslizamiento de más tierra desde los bordes, frustraba cada intento. Cada movimiento parecía empeorar la situación,
ya que el suelo alterado se asentaba con más firmeza alrededor de sus piernas. La luz comenzaba a desvanecerse mientras el corto día de invierno llegaba a su fin. Beetle sabía que, atrapado como estaba, no podría mantenerse a flote ni inclinar su cuerpo hacia atrás para mantener la cabeza fuera del agua una vez que subiera lo suficiente. Cada minuto que pasaba lo acercaba a lo inevitable. Para las 7 de la tarde, el agua ya le llegaba al pecho, enfriando aún más su cuerpo y robándole el calor con cada centímetro ganado. En la oscuridad y bajo la lluvia persistente, con el barro apretando sus piernas y el agua subiendo lentamente, Don Beetle enfrentaba una realidad devastadora. Estaba atrapado en una tumba de 12 pies, enterrado vivo por las fuerzas naturales que conocía tan bien. A medida que su temperatura corporal descendía, Beetle comenzó a experimentar los primeros síntomas de la hipotermia: temblores incontrolables, confusión mental y una creciente sensación de letargo. Sus dedos, entumecidos por el frío, apenas podían aferrarse a la linterna que mantenía a flote en la superficie del agua. Sus pensamientos se volvían más lentos, menos organizados. En la soledad del bosque y la completa oscuridad, con el agua estancada subiéndole por el torso y la arcilla firme sujetando sus piernas como un molde de cemento, Don Beetle estaba quedándose sin tiempo y sin calor para salvarse. Mientras tanto, en su hogar a 30 millas, 48 kilómetros de distancia, la esposa de Beetle se preocupaba cada vez más. Don había prometido regresar antes de las 7 de la noche y era muy puntual con esas cosas. A las 8 de la noche, sin señales de su esposo y sin respuesta en su teléfono móvil, la cobertura era notoriamente mala en la zona rica en cuevas. Comenzó a hacer llamadas. La primera fue a un restaurante local frecuentado por exploradores de cuevas, con la esperanza de que Don hubiera firmado en el libro de registro. No había ninguna entrada. Para las 9:15 de la noche, la preocupación se convirtió en acción. Ella llamó a los experimentados exploradores de cuevas, Steve Taylor y Jim Kreka, quienes reconocieron de inmediato la gravedad potencial de la situación. En menos de 20 minutos, habían reunido el equipo de emergencia y se dirigían hacia el condado de Perry, con la esposa de Beetle guiándolos hasta la ubicación aproximada de la excavación de Don. En el fondo del sumidero, Beetle enfrentaba la creciente certeza de su mortalidad. El agua había alcanzado su pecho y sus extremidades se habían entumecido, una señal temprana de hipotermia. Su temperatura central probablemente había bajado a unos 35 grados Celsius, 95 grados Fahrenheit, y mantener el pensamiento racional se volvía cada vez más difícil. Aún así, de vez en cuando llamaba, su voz resonando débilmente entre el oscuro bosque. Con cada hora que pasaba, la esperanza de rescate disminuía. Intentaba prepararse mentalmente para la muerte, repasando recuerdos de su familia y contemplando lo que le esperaba más allá. El grupo de búsqueda llegó al borde del bosque alrededor de las 10:30 de la noche. Rápidamente localizaron el vehículo de Beetle, confirmando que aún estaba en la zona. Armados con potentes linternas que cortaban la oscuridad y bajo una lluvia constante, se adentraron en el bosque. Guiados por la memoria e intuición, la esposa de Beetle los dirigió a través de aproximadamente 40 acres, 16 hectáreas, de terreno boscoso, salpicado de numerosos sumideros y depresiones. La lluvia se intensificó a 5 milímetros, 0.2 pulgadas, por hora, reduciendo la visibilidad y aumentando la urgencia de la búsqueda. A las 10:45 de la noche, la esposa de Beetle creyó escuchar algo. Un leve sonido humano apenas audible sobre el ruido de la lluvia. Se detuvieron esforzándose por escuchar y luego cambiaron de dirección hacia ese sonido. Minutos después, un grito claro les llegó. Respondieron con voces llenas de esperanza que atravesaban la oscuridad lluviosa y aceleraron el paso. A las 11 de la noche, los haces de luz de sus linternas finalmente iluminaron la escena horripilante. Don Beetle, tras 8 horas de encierro, estaba sumergido hasta el cuello en agua lodosa.
Su respiración era dificultosa y sibilante, y su rostro pálido bajo la luz intensa. Sus brazos permanecían libres, aunque sus manos estaban grotescamente hinchadas por horas de excavación desesperada. Las puntas de los dedos estaban abrasadas por rascar la arcilla. Una cuerda de seguridad estaba atada a su cintura y asegurada a un árbol cercano. Una última precaución para evitar que se hundiera por completo cuando el agotamiento finalmente lo venciera. A pesar de su grave estado, Beetle estaba moderadamente consciente, como luego informaría Taylor, lo suficientemente despierto para reconocer a sus rescatistas, pero convencido de que su situación era desesperada. Su temperatura corporal central probablemente había bajado a aproximadamente 92 grados Fahrenheit, 33.3 grados Celsius, un nivel peligrosamente bajo donde las arritmias cardíacas representan un riesgo significativo. 2 rescatistas se dirigieron de inmediato a su vehículo para buscar equipo, mientras que otro permaneció con Beetle, ofreciéndole café de su propio termo y tratando de calentarle el rostro con el calor de una lámpara de carburo. El sumidero se había convertido en una escena aterradora. 12 pies, 3,7 metros, de profundidad, con lados empinados y ahora resbaladizos por la lluvia y el barro, y un fondo lleno de agua que lentamente subía hasta la barbilla de la víctima. Cuando llegó el equipo, instalaron una escalera de cable para un acceso más seguro, y establecieron un sistema mecánico de ventaja tipo Z anclado a un robusto roble. Usando una cinta colocada bajo las axilas de Beetle, intentaron tirarlo para liberarlo. A pesar de que el sistema multiplicaba la fuerza por 3, Beetle seguía firmemente atrapado. La succión del barro y el peso del material saturado, estimado en más de 600 libras, 272 kilogramos, resultaron implacables e inmovibles. Con el agua aún subiendo a un ritmo alarmante, uno de los rescatistas salió para llamar al Departamento de Bomberos Voluntarios de Perryville desde la gasolinera más cercana. Para la medianoche, los servicios de emergencia comenzaron a llegar al lugar, trayendo más equipo, pero pronto se dieron cuenta de la naturaleza especializada del rescate. Su bomba de agua, capaz de mover 500 galones, 1.893 litros, por minuto, no podía usarse debido a los peligrosos gases de escape que produciría en un espacio confinado. La solución fue decididamente de baja tecnología. Cubetas, docenas de ellas, pasadas de mano en mano a lo largo de una cadena humana. Cada galón, 3,8 litros, de agua pesaba aproximadamente 8,3 libras, 3,8 kilogramos, lo que hacía que el trabajo fuera físicamente agotador. Se colocaron compresas químicas calientes en el cuello y torso de Beetle para intentar frenar la caída de su temperatura corporal. Para las 2 de la mañana, después de 2 horas de incesante achique, el nivel del agua se había reducido hasta el pecho de Beetle. Esto permitió a los rescatistas acceder a más material que atrapaba la parte inferior de su cuerpo. Trabajando en el agua a 33 grados Fahrenheit, 0.6 grados Celsius, retiraron sistemáticamente rocas y arcilla alrededor de sus piernas, mientras sus propias extremidades se entumecían a pesar de la rotación frecuente del personal. A las 3:30 de la mañana, con las piernas de Beetle parcialmente liberadas y utilizando la fuerza combinada de 8 rescatistas que tiraban de las cuerdas sujetas a su arnés, sintieron el primer movimiento. Minutos después, con un último esfuerzo coordinado, el cuerpo de Beetle se liberó repentinamente del agarre de la arcilla. Casi 13 horas después de quedar atrapado, Don Beetle fue finalmente sacado del sumidero. Envuelto en mantas térmicas y asegurado a una tabla espinal, Beetle fue trasladado a través de 800 yardas, 732 metros, de terreno lodoso, en un vehículo todoterreno hasta una ambulancia que lo esperaba. En la sala de emergencias, el personal médico registró su temperatura central en 87 grados Fahrenheit, 30 grados y 6 décimos Celsius, un caso de hipotermia severa. Milagrosamente,
no sufrió daños permanentes, solo moretones, una leve congelación en las extremidades, abrasiones en las yemas de los dedos, una pequeña quemadura facial causada por el calor de la lámpara de carburo y un esguince de tobillo. El incidente en el condado de Perry se convirtió en un recordatorio poderoso dentro de la comunidad espeleológica sobre los peligros de la exploración en solitario. El mismo Beetle reconoció más tarde sus errores de juicio. Trabajar solo, ignorar las señales de advertencia de derrumbes previos y seguir acumulando material excavado en pendientes inestables. Sin embargo, su supervivencia frente a probabilidades abrumadoras también resaltó dos factores cruciales: informar a alguien sobre tu ubicación y hora estimada de regreso, y la notable capacidad humana de resistir cuando la esperanza parece perdida. En esta próxima historia, el buzo había sobrevivido a más de 1000 inmersiones en algunas de las cuevas submarinas más profundas del mundo, pero la narcosis por nitrógeno no se preocupa por la experiencia, solo le importa la presión y el tiempo. El 17 de agosto de 1997, alrededor de las 8 de la noche, dos buzos expertos en cuevas se preparaban para lo que se convertiría en uno de los incidentes más trágicos en la historia de la exploración de los agujeros azules de las Bahamas. Rob Parker, de 35 años, había construido su reputación explorando las cavernas submarinas más profundas del Caribe. Con más de 1000 inmersiones registradas a lo largo de 2 décadas, era reconocido entre la élite de la comunidad de buzos técnicos en cuevas. Su compañero de buceo, Dan Malone, tenía credenciales similares y compartía la pasión de Parker por mapear los pasajes desconocidos que forman un laberinto en las bases de piedra caliza de las Bahamas. La cueva Four Sharks Blue Hole representaba el desafío máximo, un pozo vertical que se hundía más de 300 pies, 91 metros, en la corteza terrestre, con pasajes que nunca se habían explorado completamente. Su misión era ambiciosa: penetrar hasta 1200 pies, 366 metros, en el sistema de cuevas mientras realizaban un estudio detallado, pasando 40 minutos a profundidades de hasta 250 pies, 76 metros. La matemática de una inmersión así era compleja e implacable. A 250 pies, la narcosis por nitrógeno, el efecto intoxicante de respirar nitrógeno comprimido bajo presión extrema, afectaba el juicio como el consumo de alcohol. Cada minuto pasado a esas profundidades requería una descompresión cuidadosa durante el ascenso para evitar la enfermedad descompresiva, que podría ser fatal. Ambos buzos llevaban múltiples cilindros con diferentes mezclas de gases respirables, calculadas para rangos específicos de profundidad. Cerca de la entrada de la cueva, a 30 pies, 9 metros, colocaron cilindros con nitrox enriquecido al 80% y oxígeno puro para las paradas de descompresión. A 120 pies, 37 metros, de profundidad y 300 pies, 91 metros, desde la entrada, llegaron a la fisura objetivo y dejaron más cilindros con nitrox enriquecido al 36%. La fisura era una fractura vertical que medía apenas 2 pies, 0,6 metros, de ancho en su entrada, exigiendo respeto. Sus paredes se estrechaban durante un tramo de 30 pies, 9 metros, obligando a los buzos a quitarse el equipo y deslizarse de lado para pasar. La temperatura del agua descendía a 75 grados. Fahrenheit, 24 grados Celsius, en las profundidades. Una línea guía permanente, instalada por exploradores anteriores, desaparecía en la oscuridad como un hilo que conduce a un laberinto. 8 minutos después de su inmersión, a una profundidad de 220 pies, 67 metros, ambos buzos cambiaron del aire comprimido a trimix, un gas respirable que contiene 15% de oxígeno, 40% de helio y 45% de nitrógeno. El helio reemplazó parte del nitrógeno para reducir los efectos narcóticos a profundidades extremas,
permitiendo un pensamiento más claro y un mejor control motor. Al llegar al minuto 12, alcanzaron el final de la línea guía existente. Malone sujetó un nuevo carrete y comenzó a tender una línea fresca hacia territorio inexplorado. El pasaje se abrió de forma impresionante. De 15 a 20 pies, 4.6 a 6.1 metros, de ancho y sin fondo visible. Ahora eran pioneros, nadando donde ningún humano había llegado antes. A los 20 minutos de la inmersión, habían llegado tan lejos como les permitían sus reservas de gas de manera segura. Siguiendo los protocolos establecidos, habían consumido 1/3 de su gas respirable. Los 2/3 restantes estaban reservados para la salida y emergencias. Mientras realizaban el trabajo de reconocimiento de regreso hacia la línea principal, ocurrió un desastre silencioso. El regulador de uno de los cilindros de trimix de Malone falló, dejando de suministrar gas para respirar. Malone mantuvo la compostura, cambiando a su cilindro de respaldo sin pánico. Sin embargo, siguiendo los protocolos de emergencia arraigados, debería haber señalado de inmediato a Parker sobre la falla del equipo. En el estrés del momento, y bajo la niebla narcótica que afectaba su juicio a esa profundidad, decidió continuar sin comunicar el problema. Esta decisión resultaría fatal. Al comenzar su ascenso, planeaban cambiar a aire comprimido a 220 pies, 67 metros. Sin embargo, la falla en el equipo de Malone lo obligó a consumir su trimix restante más rápido de lo previsto. A 250 pies, 76 metros, se quedó sin la mezcla de helio y cambió al aire. 30 pies, 9 metros, más profundo de lo planeado y bien dentro de la zona de peligro por narcosis severa por nitrógeno. Parker, sin saber la situación de su compañero, cambió a aire a la profundidad planificada de 220 pies, 67 metros. Se comunicaron brevemente, aunque la narcosis por nitrógeno a tales profundidades afectaba su juicio como si estuvieran bajo los efectos del alcohol. A 220 pies respirando aire, la presión parcial de nitrógeno alcanzaba niveles equivalentes a consumir varias bebidas alcohólicas. Nadando en fila india con Parker al frente, regresaban hacia la cámara principal. La línea guía los condujo bajo una enorme roca, lo que requería maniobras cuidadosas en un espacio estrecho. Al ascender a aproximadamente 180 pies, 55 metros, Malone notó algo alarmante. Parker había empezado a hundirse, a pesar de que aparentemente seguía respirando con normalidad. A profundidades extremas, la narcosis por nitrógeno podía causar una desorientación completa y pérdida del control motor mientras la víctima permanecía técnicamente consciente. Parker, a pesar de su vasta experiencia, estaba sucumbiendo a los efectos intoxicantes de respirar aire comprimido a profundidades aplastantes. Malone reaccionó al instante, nadando tras su compañero que se hundía y agarrándole el tobillo a aproximadamente 230 pies, 70 metros, de profundidad. En la oscuridad, con ambos buzos ya más profundos que los límites seguros para respirar aire, Malone enfrentó una situación de rescate entre la vida y la muerte. Agarrando a Parker por su compensador de flotabilidad, Malone comenzó el agotador proceso de arrastrar a su compañero inconsciente hacia arriba. Las exigencias físicas eran enormes. A 230 pies, 70 metros, de profundidad, la presión del agua superaba las 100 libras por pulgada cuadrada, 6.9 bar, más de 6 veces la presión al nivel del mar. Nadar mientras arrastraba a otro buzo completamente equipado requería un esfuerzo tremendo, y las potentes patadas de aletas de Malone generaron suficiente fuerza para arrancarle ambas aletas de los pies, dejándolo impulsarse solo con las manos y los brazos para mover a Parker y a sí mismo. Usando su inflador de potencia para añadir aire a los compensadores de flotabilidad de ambos, Malone logró remolcar a Parker de regreso a la línea guía. El esfuerzo lo dejó respirando con dificultad, consumiendo su suministro de aire restante a un ritmo acelerado. De vuelta en la línea guía, Parker recobró el conocimiento. El ascenso a una profundidad menor
había reducido la presión del nitrógeno lo suficiente como para restaurar algo de conciencia, aunque seguía afectado. Empezó a nadar por su cuenta, siguiendo la línea de regreso hacia la seguridad. La línea guía conducía a otra restricción, un pasaje estrecho que podía cruzarse por encima o por debajo de la línea. Parker eligió nadar aproximadamente un pie, 0.3 metros, por encima de la línea, mientras que Malone entró justo por debajo. Esta separación resultaría trágica, ya que ninguno de los dos buzos pudo asistirse directamente en esos confines. Para este momento, el suministro de aire de Malone había caído a un nivel crítico de 300 psi, 20.7 bar, apenas suficiente para llegar a sus cilindros de descompresión preparados. La última vez que se le vio, Parker parecía estar superando la restricción nadando por sus propios medios. Malone avanzó por el pasaje estrecho, desplazándose a lo largo de la línea guía entre las paredes angostas. Luchando contra el agotamiento y la falta de aire, emergió y alcanzó su cilindro de descompresión, ubicado a 120 pies, 37 metros, de profundidad en la cámara principal. Tomando 2 respiraciones desesperadas del cilindro de nitrox, Malone se volvió inmediatamente hacia la entrada de la fisura. El haz de su linterna submarina atravesaba la oscuridad, buscando las luces de Parker. La restricción debería haber tomado solo minutos para atravesarla, pero Parker no había salido. Tras esperar 5 minutos agonizantes, Malone enfrentó la devastadora realidad. Su compañero no iba a salir. Nadando hacia la cámara principal, Malone localizó a los buzos de apoyo, Tom y Liv y Jean Flipse. Usando una pizarra submarina y señales manuales, comunicó la crisis. Parker estaba desaparecido en el sistema de fisuras. Malone comenzó las obligatorias 3 horas y 20 minutos de descompresión requeridas tras su profunda y prolongada inmersión. Cada minuto se sentía como horas, sabiendo que Parker estaba en algún lugar de la oscura fisura. La operación de recuperación comenzó 2 días después, el 19 de agosto. Brian Kakuk lideró el equipo junto con Malone, Stephanie Schwabe y Tom y Liv. Encontraron a Rob Parker a 149 pies, 45 metros, de profundidad en una restricción vertical que medía apenas entre 24 y 30 pulgadas, 61 a 75 centímetros, 76 centímetros, de ancho. Estaba posicionado cabeza abajo, mirando hacia el interior de la cueva, lo que indicaba que se había desorientado y había intentado nadar hacia lo profundo en lugar de buscar la salida segura. Debido al espacio reducido, no pudieron acceder al manómetro de Parker. La recuperación requirió quitarle el equipo para poder maniobrar su cuerpo a través del estrecho pasaje, una operación sombría realizada a 149 pies, 45 metros, de profundidad en casi total oscuridad. Transportar el cuerpo 175 pies, 53 metros, a través de la fisura hasta la cámara principal exigió una coordinación cuidadosa entre los 4 buzos encargados del rescate. No se realizó una autopsia, pero las circunstancias indicaron claramente que la narcosis por nitrógeno fue la causa principal de la muerte. A pesar de las impresionantes credenciales de Parker, había estado relativamente inactivo en los años recientes. Su bitácora mostraba varias inmersiones en las 2 semanas previas al 17 de agosto, pero ninguna a las profundidades extremas encontradas en Four Sharks Blue Hole. Este detalle resultó crucial. La tolerancia a la narcosis por nitrógeno varía según la exposición reciente. Los buzos que trabajan regularmente a grandes profundidades desarrollan cierta adaptación, mientras que quienes bucean en aguas menos profundas se vuelven más susceptibles. La década de actividad reducida de Parker, combinada con el estrés de la situación, creó condiciones en las que incluso un experto podía sucumbir a los efectos intoxicantes del nitrógeno.